En el siguiente video le mostramos la información referente a quién está obligado a la presentación y pago del impuesto sobre la renta a personas naturales, tarifas del impuesto y las mejoras realizadas en los formularios de la declaración para el periodo fiscal 2020, entre otras cosas. Las fuentes de la renta. Las fuentes de la renta tenemos lo que es el trabajo. ¿Quién tiene el trabajo? Las personas naturales. El capital, las personas jurídicas y los comerciantes individuales, pero también al mismo tiempo puede haber una combinación de ambos. Quiere decir que podemos tener capital y podemos tener trabajo. ¿En qué casos? Recordemos que el trabajo lo da una persona natural cuando trabajamos, pero al mismo tiempo podemos tener una actividad comercial, alquileres o otro tipo de ingresos que nos generen un capital. Así que puede ser la combinación de ambos. Es importante destacar que el impuesto sobre la renta descansa sobre el principio de la habilidad o capacidad de pago del obligado tributario o del contribuyente en relación a todo lo que son sus ingresos. ¿Cuáles son estos ingresos? Pueden ser en dinero, en valores, en especies, en créditos o en derechos que tiene en las diferentes empresas. ¿Quién está obligado a presentar y a pagar el impuesto sobre la renta como persona natural? Toda persona natural domiciliada o residente en Honduras nacional o extranjera que realice renta, su renta sea producida en Honduras. Recordemos que tenemos una renta territorial. Las personas naturales sujetas a retención cuando tengan más de un patrono. Es decir, si yo solamente tengo un patrono, no necesito presentar mi declaración del impuesto sobre la renta. Sin embargo, si yo tengo más de un patrono y tengo otras actividades y me supera lo que es el monto exento, deberé de presentar mi declaración. También es importante destacar que si la persona tiene un documento fiscal, ya sea factura, sea recibo por honorarios, y esta persona no llega a la base exenta como persona natural, deberá de notificar este cambio en su comportamiento tributario, notificando, ¿verdad?, la baja de la obligación por no llegar al mínimo exento, pero no debe dejar de declarar. O sea, nos presenta la declaración del impuesto sobre la renta o nos notifica que no llegó a la base exenta con sus comprobantes, a efecto de que la administración tributaria dé por entendido de que el obligado tributario ha cumplido con su obligación de comunicarnos su información tributaria. Los sujetos a retención en el artículo 50 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Quiénes son estos? Son todas aquellas personas naturales o jurídicas que son retenidas, ¿verdad? En el caso que nos compete, las personas naturales a las cuales le retienen el famoso 12.5%. Este es un anticipo, no es un impuesto. Solemos escuchar a muchos obligados tributarios que nos indican y nos dicen de que ya les retuvieron y que por lo tanto no tienen que declarar. Sí están obligados a declarar y están obligados a pagar. Nada más que el pago va a ser en un anticipo del 12.5 y la diferencia la presentará con la declaración. Los sujetos exonerados mediante resolución de la Secretaría de Finanzas, también si tiene el beneficio de una exoneración, debe de presentar su declaración del impuesto sobre la renta. Sin embargo, ese importe debe de consignarlo en importe por exoneración o reducción dentro de su declaración, que es la primera casilla que sigue al impuesto causado. El mismo monto del impuesto causado lo consignará en esa casilla. Previamente debe de verificar que su resolución de exoneración emitida por la Secretaría de Finanzas se encuentre registrada ante el Servicio de Administración de Rentas. Y automáticamente nuestros aplicativos les permitirán digitar los montos. O en el caso de utilizar un formulario en papel, no se le verá normalizado, quiere decir de que su declaración no se le convertirá en cero, generándole impuesto, ¿verdad?, al ingresar a nuestro sistema. El plazo de vencimiento. El plazo de vencimiento del impuesto sobre la renta es el 30 de abril y ya lo establece el artículo 27 y 43 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y nos dice de que el periodo
del impuesto sobre la renta anual es del 1 de enero al 31 de diciembre a presentarse el 30 de abril. Sin embargo, también la misma normativa nos establece en el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y en el 33 del reglamento un periodo fiscal especial. ¿Qué es el periodo fiscal especial? Cuando un contribuyente tiene un ejercicio fiscal diferente del 1 de enero al 31 de diciembre, a eso denominamos periodo fiscal especial. Porque puede ser debido a, puede ser por una actividad cíclica, quiere decir de que puede ser que se dedique a la agricultura, por ejemplo, los productores de café que tienen una temporada, agroindustriales, también porque sea una sucursal extranjera y tenga que alinear el cierre de sus estados financieros a su casa principal. Estos son los casos en los que se utiliza, ¿verdad? O que tienen un periodo especial. Por ejemplo, las escuelas bilingües, algunas que tienen un periodo similar al de Estados Unidos. Esos son aquellos que tienen un periodo fiscal diferente y este periodo fiscal especial puede ser de enero a noviembre. No puede, si su declaración o si sus cierres contables es al mes de diciembre, usted tiene un periodo normal. El periodo especial solamente puede ser de enero a noviembre. Muy importante. Y usted declara, en el caso del periodo fiscal 2020, quiere decir de que usted no cierra al 31 de diciembre del 2020, sino que usted va a cerrar su estado financiero, por ejemplo, si fuese en marzo, usted va a cerrar al 31 de marzo su estado financiero, pero nos va a declarar del 2021, pero nos va a declarar el periodo fiscal 2020. Muchos obligados tributarios cometen el error de, como su cierre del ejercicio 31 de marzo del 2021, presentan 2021. Eso es totalmente equivocado. Están anticipándose a una declaración que ahora ya vamos a ver más adelante, que vienen muchos controles para estos obligados tributarios que han cometido este tipo de errores. Y ya hemos subsanado muchos errores de estos, incluso rectificando históricamente las declaraciones porque tenían un comportamiento equivocado. ¿Qué debe de hacer un obligado tributario para tener un periodo fiscal especial? Pues debe de notificar ante el Servicio de Administración de Rentas el periodo especial al cual dará cumplimiento y la primera vez debe de presentar sus declaraciones con el motivo de renta 2, es periodo especial, el motivo de la renta 2. Pero la primera vez va a ser una declaración que llamamos corta, que es con un motivo 8, que es por cambio de periodo, que iría, en este caso, del 1 de enero a la fecha en la cual estamos cambiando nuestro periodo especial, que sería, por ejemplo, hasta marzo. Hasta febrero, perdón. Y luego inicio, ¿verdad? Ya de ahí en adelante, todos los periodos fiscales con mi periodo fiscal especial. Vamos a ver ahora lo que son las tarifas del impuesto sobre la renta para personas naturales. La tarifa del impuesto sobre la renta está establecida en base a una tabla progresiva que se establece en el artículo 22, literal B, el cual establece que las personas domiciliadas en Honduras van a pagar en base a esta tabla progresiva. La tabla progresiva la vamos a ver un poco más adelante, más en detalle con los ejercicios. Recordemos, y es importante destacar, que esta tarifa cambia todos los años. Entonces, en base al índice de precios al consumidor que establece el Banco Central. También tenemos las tarifas establecidas en el artículo 22A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se incorporan o son creadas mediante decreto 278-2013 y reformadas mediante el decreto 31-2018.
Este establece la siguiente tarifa para el periodo fiscal 2020. ¿Cuál es la aplicación? La tasa va a ser para el periodo fiscal 2020 en adelante un 1% si los ingresos brutos del periodo fiscal 2019, quiere decir que el periodo fiscal inmediato anterior, superan 1.000 millones de lempiras. Si supera el ingreso bruto del 2019, se calculará, esa será la tarifa para calcular el impuesto sobre la renta para el periodo fiscal 2020 en aplicación del artículo 22A. También nos establece la norma de que debe haber una comparación entre lo que es el artículo 22, literal A o B. En este caso, estamos hablando del literal B, que es la tabla progresiva, y la aplicación de este 1%, y se aplicará el que sea mayor. Esta tarifa del 1% puede ser reducida a 0.5%. ¿En qué casos puede ser reducida? A aquellos que se dediquen a comercializar productos y servicios siguientes: producción y distribución o comercialización de cemento, servicios públicos prestados por las empresas del Estado, los productos farmacéuticos para uso humano a nivel de productor, importador o comercializador, el sector o industria de la panadería, la producción, distribución, comercialización de productos derivados de acero para la construcción. Se excluye, ¿verdad?, aquello lo que es la venta de chatarra o actividades industriales de minería. Y la producción o comercialización o exportación de café. Ahora, aquí, lo que vimos anteriormente era una reducción, pero también hay algunos obligados tributarios que, aunque tengan los ingresos brutos, no estarán obligados al pago de este 1%. ¿Cuáles? A las personas naturales que obtengan ingresos provenientes de sueldos y salarios. Si todo su ingreso es proveniente de sueldos y salarios, no se verá afecto y el cálculo se irá por el artículo 22, literal B, que es la tabla progresiva. O si tiene ingresos mixtos, se rebajará el monto proveniente de sueldos y salarios. También tenemos la prensa escrita. Las empresas durante los primeros 2 años de su constitución, las empresas naturales o jurídicas que incurran en pérdida por caso fortuito o fuerza mayor derivada de desastres naturales, catástrofe, guerras, estados de excepción, debidamente acreditados ante la Administración Tributaria. Para eso deberán de hacer una solicitud a la Administración Tributaria, contando con también una firma auditora debidamente registrada en el colegio profesionales para realizar la solicitud. Las personas naturales o jurídicas que obtengan ingresos por producción, venta o distribución de petróleo y sus derivados tampoco estarán y deberán de realizar un registro especial para poder tener este beneficio. Las empresas, las personas que obtengan ingresos brutos anuales iguales o inferiores a 1.000 millones, como lo vimos anteriormente. Adicionalmente, también no estarán obligadas las personas naturales o jurídicas que hubiesen obtenido una resolución favorable por parte de la Secretaría en el despacho de finanzas, producto de una inspección fiscal, en la cual ellos verificarán y comprobarán que su contabilidad y sus ingresos y sus gastos y deducciones están conformes a lo establecido en la ley del impuesto sobre la renta. Esa resolución ustedes deberán de presentarla ante el Servicio de Administración de Renta para que podamos registrarlo en nuestros sistemas y no haya una aplicación al pago de este 1%. Sanciones. Recordemos que las sanciones, tenemos 2 tipos de sanciones. Uno, lo que es la multa y el interés. La multa es la aplicación al incumplimiento de obligaciones formales y el interés son aplicables por el incumplimiento a las obligaciones materiales. Quiere decir que si yo no presento mi declaración del impuesto sobre la renta, voy a tener una multa por no presentarlo en tiempo. Pero si esa declaración genera un impuesto a pagar, entonces también le debo al Estado intereses por no haber
depositado o en la institución bancaria el monto que es del Estado. Recordemos que las faltas se sancionan en forma independiente en base a lo establecido en el Código Tributario. La aplicación de las sanciones tenemos para el impuesto sobre la renta de personas naturales el Código 102 y se establece un interés de un 3 hasta un 36% como máximo, el cual se va realizando en forma mensual. La multa se divide cuando causa impuesto y cuando no causa impuesto. Si causa impuesto, entonces es proporcional a los días transcurridos, equivalentes en el primer mes a un 5%, en el segundo mes a un 10%, en el tercer mes a un 15%, el cuarto mes a un 20% y a partir del quinto mes es un 25% de multa. Sin embargo, hay declaraciones que no generan o no causan impuesto. Entonces, si no causa impuesto, el rango de ingresos brutos se calcula en base a esta tabla, que es en base a los ingresos brutos anuales, donde van en forma progresiva por la capacidad de pago del obligado tributario, donde puede ir de una multa desde el 10% de un salario mínimo hasta una multa equivalente a 10 salarios mínimos promedios vigentes más un 1% de un salario mínimo promedio vigente, a razón de 500,000. Adicional, ¿verdad? Quiere decir, si lo ponemos en algunos números, que podemos ir de cerca de 3,000 lempiras en una multa hasta 2 o 3 millones, dependiendo del tamaño de un obligado tributario. Por eso es importante la presentación de las declaraciones y más que todo cuando no presentan, no generan pago, porque la sanción puede ser mucho mayor a veces que por no presentar esa información que ya es requerida. Vamos a ver el formulario para personas naturales. Pues en los formularios pues tenemos dos. Uno, que es, en este caso, el formulario preimpreso, y tenemos varias versiones. Tenemos una versión a partir del 2018 y una a partir del 2019. Vamos a ver cómo obtengo este formulario. Bueno, vamos a nuestra página institucional www.sal.gov.hn, nos vamos a servicios en línea, formularios preimpresos. Aquí buscamos el formulario 272, que es la versión impresa, le damos generar, consignamos nuestro nombre, el RTN, el periodo que vamos a declarar. Generamos, en este caso vamos a ver que es la del 2018, nos va a generar una versión 7. Podemos imprimirla, recordemos que tenemos que imprimir 3 copias. También tenemos la declaración del 2020. Recordemos que es muy importante establecer que cuando hacemos un formulario en papel, el nivel de error es muy alto. Y muchos de los obligados tributarios y los problemas que posteriormente generan en la administración tributaria es por el uso del papel, porque la persona o no completa la información, o no totaliza, o no hace bien los cálculos. Así que nosotros recomendamos como administración tributaria que pasen o migren a formularios electrónicos. Asimismo, en base a lo que hemos visto en el último año de la pandemia, los medios electrónicos es las nuevas plataformas y las nuevas soluciones más fáciles para poder ejecutar este. Si vemos el formulario electrónico, tenemos el formulario 277. Este formulario 277 está en el aplicativo DET y tenemos dos versiones. La versión 1, que es para periodos menores al 2018, y la versión 2, que es para periodo 2019 en adelante. En este caso, nosotros tenemos que utilizar la versión 2 para el periodo fiscal 2020. Seleccionamos, miren, en este caso estamos seleccionando la versión 1 y si queremos hacer la presentación de la declaración 2020,
No nos va a permitir, nos va a dar un error, nos va a decir que no podemos utilizar esa versión para ese periodo, para el 2019 tampoco, pero podemos utilizarlo para periodos anteriores al 2019, en este caso el 2018, y podemos ingresar al llenado de la declaración. Vamos a ver ahora la versión 2 en determinativas, versión 2 del formulario, y aquí vamos a llenar si es original, si es rectificativa, el periodo fiscal 2020, que es el que estamos declarando en este momento. Le vamos a pulsar el botón de conectar, ¿verdad? Y vamos a seguir con el proceso, que vamos a detallarlo más adelante. Importante los códigos aplicables en el formulario. Si vemos en el formulario el impuesto sobre la renta para persona natural, el código es el 102. También tenemos conceptos de pago. Y en conceptos de pagos hay 3 que tenemos que tener siempre presentes. Hay otros, pero esos son los más importantes. Junto con la declaración siempre lo vamos a hacer al propio cómputo. Quiere decir de que va a ser un concepto de pago 01, el cual ya está impreso o predeterminado en nuestro formulario de impuestos sobre la renta, sea electrónico o sea preimpreso. Pero cuando vamos a hacer pagos a cuenta o pagos anticipados, entonces lo realizaremos en un recibo oficial de pago. Perdón. Y en este caso sí requerimos poner el código. Entonces, si vamos a realizar los pagos a cuenta de junio, septiembre y diciembre, lo que vamos a realizar es consignar el código 102 al concepto de pago 5, que son pagos a cuenta. Si fuese anticipo, entonces sería al código de impuesto al concepto de pago 25. Si ustedes realizan un pago a cuenta con el 1, entonces no se estará yendo a la cuenta de pagos a cuenta, sino que se estará yendo al propio cómputo. Quiere decir de que se considerará que es un adelanto al impuesto, pero no el pago a cuenta. Y recordemos que el pago a cuenta genera intereses. Entonces hay que tener cuidado en ese comportamiento. Deducciones y exenciones especiales que están establecidos en la reforma. Esta es una de las reformas que trae el formulario del impuesto sobre la renta, en el cual tenemos en el artículo 6 del decreto 33-2020, que es la ley de auxilio al sector productivo, trabajadores ante los efectos de la pandemia provocada por el COVID-19, establece una deducción especial por esta emergencia. ¿Cuáles son los requisitos? Siempre preguntan, ¿cuáles son los requisitos para poder tener esta deducción especial? Pues los requisitos ya están establecidos en el mismo artículo y son los siguientes. 1, haber conservado todos los empleados, o sea, todos los empleados, haber respetado el pago de los salarios y derechos laborales de todos los empleados que tengo a mi cargo. No haber realizado suspensión ni terminación de contratos de trabajo. ¿Durante qué tiempo? Desde la declaración de la emergencia hasta el cierre fiscal, que sería en este caso el 31 de diciembre del 2020. Si durante ese periodo fiscal se cumplieron los requisitos, entonces podrá tener un monto de deducción especial adicional del 10% calculado sobre los sueldos y salarios realizados. ¿Cómo se van a registrar? No necesitan hacer una solicitud previa. Esta se consignará directamente en la declaración del impuesto sobre la renta en los montos en la casilla de beneficios fiscales. La verificación que la administración realizará será posterior. No vamos a hacer una verificación antes, que es la solicitud, sino que se van a hacer verificaciones posteriores en base a lo establecido en el artículo 77 del Código Tributario. Así que usted tenga listo, si va a hacer uso de este beneficio, de cuáles son los requisitos y tener toda su documentación a mano para que la administración tributaria posteriormente realice la verificación de este beneficio. También tenemos una deducción establecida en el artículo
en el artículo 13, ¿verdad?, del decreto 59/2020. Esta es una reforma bastante interesante que se la voy a explicar en la forma siguiente. Recordemos que esta es para periodos fiscales 2020 en adelante. Ya la ley del impuesto sobre la renta nos establece que por gastos médicos, educativos y otros, tenemos 40.000 de gastos médicos. Sin embargo, la ley del adulto mayor y jubilado establece que sobre el monto que tuviese la persona, tendrá 30.000 adicional. Y esos 30.000 adicionales pasan a ser 70.000. Estos 70.000 aplicarán a personas entre 60 y 64 años. Sin embargo, la reforma a esta normativa establece que aquellas personas mayores de 65 años, quiere decir que de 65 años en adelante, tendrán 80.000 más los 30.000 que ya le aplica la ley del adulto mayor y jubilado, establece 110.000. Quiere decir que tendremos estas deducciones. Si es menor de 60 años, 40.000. Si está entre 60 y 64, tendrá 70.000. Y si es mayor a 64 años, 110.000. Esta se realizará en forma automática en base a su fecha de nacimiento registrada en su registro tributario nacional. También esta misma reforma establece a partir del periodo fiscal 2020 una exención a las personas mayores de 65 años. Es importante recordar que este beneficio para los periodos fiscales anteriores al 2020, que son el 2019, hacia atrás, era una exoneración y que sí requería tener un trámite autorizante. Por lo tanto, la Secretaría de Finanzas emite la resolución correspondiente o la emitió, en su caso, las administraciones tributarias anteriores que emitían una constancia. Entonces, si usted va a declarar esos periodos porque todavía no ha declarado o va a hacer una rectificativa, entonces asegúrese de que la exoneración esté registrada ante el Servicio de Administración de Rentas. Sin embargo, a partir del 2020, estas son las nuevas condiciones para esta exención. El beneficio es para las personas con edad igual o mayores a 65 años. Aplicable de pleno derecho a partir del periodo fiscal en que cumple 65 años. Si la persona cumple 65 años hoy, no le aplica hasta el periodo fiscal 2021. Tiene que haber cumplido 65 años en el periodo fiscal 2020. El monto de esta renta es una renta bruta exonerada de 350.000 empiras. Debe realizar la presentación de la declaración. No quiere decir de que porque no llegue a este monto no voy a hacer la presentación de la declaración, a menos que sea asalariado. Si la persona es asalariada, será el patrono el que no realizará la deducción, ¿verdad? Y tendrá que tener el respaldo de que la persona es mayor de 65 años. Pero si la persona tiene ingresos mixtos o es declarante o es comerciante, entonces sí debe de presentar su declaración del impuesto sobre la renta para poder tener este beneficio. En la adecuación de los sistemas, pues se realiza en forma automática, como les indicaba, a partir de su fecha de nacimiento. Y no requiere ningún procedimiento administrativo. No requiere que nos notifique, no requiere que comunique, no requiere que haga ningún trámite más que tener su registro tributario nacional y su fecha de nacimiento correcta. Si identifica que su fecha de nacimiento no es correcta, pues apérsonese o escríbanos en los servicios en línea que tenemos de actualización del registro tributario nacional y mande la fotocopia de su tarjeta de identidad, ¿verdad? Para poder hacer la corrección que corresponda. Quedan excluidas de este monto, de esta renta, las ganancias de capital. Quiere decir que si usted realiza alguna venta, aunque tenga más de 65 años, siempre deberá de pagar ganancias de capital. O si su cuenta bancaria supera los 50.000, pues tendrá que pagar el 10% por el artículo 9 del decreto 110/93.
En relación a la devolución, más que todo a aquello, ¿verdad?, que ya han sido retenidos o que fueron retenidos antes de la normativa, antes de entrada en vigencia de esta normativa, en el caso de que las personas naturales beneficiarias de esta exoneración hubieran sufrido retención de los ingresos que perciban por concepto de sueldos y salarios, honorarios u profesionales, dicha retención se le devolverá siguiendo el procedimiento establecido por la Secretaría de Finanzas. Muy importante, si usted solamente es asalariado, no tiene por qué presentar su declaración del impuesto sobre la renta. No es obligación presentarla. Si usted va a hacer una devolución, tampoco se le va a requerir que presente su declaración de impuesto sobre la renta para hacer una devolución de impuestos. Con que usted presente los comprobantes del patrono, es más que suficiente para hacerlo. Recuerden que una vez que usted se activa en nuestro sistema, debe de después hacer gestiones posteriores para darse de baja a las obligaciones. Vamos a ver las mejoras que tenemos en el formulario. En este caso tenemos la eliminación del motivo de la renta 6, que era otros años de vencimiento distinto al año en el que se liquida. Esta ya no está en utilización y por el contrario, muchos obligados tributarios nos presentaban sus periodos especiales con este motivo. Si alguno de ustedes tuvo o cometió ese error, por favor rectifique. Y de aquí en adelante deberá de presentarlo en el motivo 2, que es periodo especial, no en este de otros años, porque ya no es utilizado. También validamos la fecha de cierre del ejercicio del periodo fiscal especial. Como les indicaba, muchos obligados tributarios por error o por desconocimiento nos anticipaban las declaraciones y lo alineaban al cierre de su contabilidad. Entonces, estos cambios también ya vienen a ajustarse. Sin embargo, muchos de ellos sí nos se han presentado en que tienen que hacer unas rectificaciones básicamente en cadena, ¿verdad? Porque es un error consecutivo. También, como me indiqué anteriormente, pues ya viene la reforma, ¿verdad?, a lo que es gastos médicos y a la renta bruta por artículo 14. También se incorpora, como habíamos visto, la casilla de beneficio fiscal, que es aquí donde vamos a tener la deducción especial adicional del artículo 33. Esta solamente va a estar vigente. Esta línea de deducción solamente va a estar vigente para el periodo fiscal 2020, a menos que haya una reforma y se amplíe, pero en este caso solamente está para el 2020. Y esta la pueden encontrar en la sección de otros deducibles del ejercicio. Ahí está lo que es la nueva casilla que se llama beneficio fiscal. Esta de beneficio fiscal ya se encuentra en persona jurídica, nada más que se encuentra en la conciliación de la renta. En natural, si es una nueva casilla, van a ver que hay una nueva ventanita aquí donde está el botoncito y van a poder registrar hasta 3 beneficios, ¿verdad? Que puede estar entre la ley del adulto mayor y jubilado, que son los descuentos que se les dan en forma adicional a las personas, la ley de equidad y desarrollo integral para personas con discapacidad, la ley de fomento agropecuario y esta deducción especial del decreto 33/2020. También se incorpora un mayor detalle en lo que es la renta por fuente hondureña, donde aparecen algunos conceptos más desagregados sobre lo que son las donaciones del exterior, los intereses bancarios, los seguros, los bienes, las rentas de títulos valores, los premios de lotería de beneficencia, otras rentas no grabadas y otros ingresos provenientes del exterior. Recordemos, estos son ingresos no grabados. Por ejemplo, si tenemos algunos de ustedes que son maestros, pero tienen una actividad mixta, entonces están obligados a declarar. Pero ese ingreso recuerden que tienen que ser docentes activos, ¿verdad?, que den cátedra. O sea, no es que sean docentes administrativos, no. Tienen que ser docentes activos. Y, ¿verdad?, de formación formal. En este caso, los maestros entonces lo consignarían
en otras rentas no grabadas, que sería la casilla 5077, y en ingresos no grabados. También tenemos se incorpora lo que es el costo de ventas en las actividades mercantiles. Esta es una nueva casilla. En otros ingresos grabados también se hace un detalle del total de ingresos brutos, como ser dieta, gratificaciones, bonificaciones y otros ingresos brutos. La verdad que forman parte de otros ingresos que también son grabados, y estos están detallados también en el artículo 50 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Muchas gracias por su atención. Esperamos esta información sea de mucha utilidad para usted. En la caja de información encontrará el link del video tutorial para la elaboración y presentación del impuesto sobre la renta para persona natural.